ni grabar, entonces algo estaba pasando. Bueno, entonces empiezo de nuevo. Soy María Angélica Di Giacomo, fundadora de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, un grupo que funciona desde el 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por lo tanto, trabajar por el tema del arbolado urbano, tenemos muchas conexiones en este momento con otros municipios, con otros municipios de otras provincias también, y teníamos ganas de armar una red federal. Lo que pasa es que todavía no estamos como muy seguras de cómo organizarlo. Eh, bueno, les quería comentar que nosotros siempre hacíamos charlas en los barrios, a veces difusión con volantes en los parques y demás, pero bueno, desde que sucedió esto del aislamiento social preventivo y obligatorio, empezamos con nuestras charlas por Zoom y la verdad que debo decir que estamos muy satisfechos, muy felices con el resultado, porque la red se ha ampliado mucho y eso es bueno para el arbolado. Así que les agradezco a todas las personas que están conectadas. Quería comentar que las charlas que hemos tenido hasta ahora, que son muy interesantes y que agradecemos a las personas tan sabias y tan académicamente hábiles que nos han permitido, que nos han, digamos, muy generosamente han venido a nuestro ciclo. Entre ellas, hoy, Graciela Pozzer, la licenciada Graciela Pozzer, a quien agradecemos mucho su presencia. Nos conocimos en realidad con Graciela en alguna actividad, en alguna plaza, los espacios verdes y demás, pero entramos en contacto con el tema de la actualización del Plan Urbano Ambiental, que como ustedes sabrán se está actualizando el Plan Urbano Ambiental, que es la ley más de las demás leyes, o sea, la ley que viene inmediatamente después de la Constitución Nacional, y por ejemplo, una de las cosas que están establecidas en el Plan Urbano Ambiental es que no se puede seguir modificando la ribera de los ríos, ni del río de la Plata ni del riachuelo. Bueno, el tema es que en Aeroparque se está rellenando el río nuevamente para hacer un estacionamiento subterráneo. Pero bueno, es importante que todas las personas que habitamos en esta ciudad participemos de la actualización del plano ambiental, que hagamos escuchar las voces. Hay muchas maneras de participar y mientras tanto también les comento el tema de la costanera, que está en peligro que siga siendo tierra pública. Así que el 25 de noviembre hacemos una bicicleteada y caravana a la costanera y hacemos mucho hincapié en que en la audiencia pública, que es el 25 de octubre, ahora, el domingo que viene, pero la audiencia es el 27 de noviembre. Hacemos mucho hincapié en que tenemos que ser miles en esa audiencia. Bueno, y ahora, luego de pasar esta publicidad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a generalizar un poco más de un punto de vista global y sistémico a las ciudades, como con el trabajo de la licenciada Graciela Pozzer. Les cuento que ella es licenciada en Ciencias Ambientales, especializada en Economía Política, es masterando en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y es experto ISO IAM UFLO en Sistemas de Gestión Ambiental 14001 y profesora superior universitaria. Así que bienvenida, Graciela, muchas gracias por haber venido, por estar acá, y les quería pedir a todas las personas que están conectadas que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para facilitar la conexión. Todas las preguntas y comentarios las pueden ir haciendo en el chat y yo las voy a leer cuando terminemos. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Bueno, buenas tardes, gente querida, porque toda la gente que está seguramente en la sala está unida por el mismo interés y es la conservación de este espacio que nos
que defendemos para poder vivir, para poder seguir viviendo. Muchas gracias a María Angélica por honrarme con la convocatoria, yo me siento absolutamente honrada, y siempre que puedo difundir humildemente lo que sé, lo hago. Así que muchísimas gracias. Voy a cancelar la cámara para que me puedan escuchar, porque es probable que si no... A ver si ahí. Entonces solamente queda la presentación, digamos. A ver. Ustedes me dirán si ven. Ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Como dijo María Angélica, trabajo en la Universidad de Flores, ahí coordino un departamento de investigación que se llama Departamento de Actividades Interdisciplinarias, porque el abordaje de la problemática ambiental, tanto urbana como rural y sistémica, requiere de una mirada mayor, de interdisciplina. Si ustedes ven el dibujito que es mío, la animación que es mía, van a ver que hay ciencias que tratan de generar, digamos, traspasos provechosos entre sus fronteras y trabajar en conjunto, y hay alguna que por ahí está suelta y no se quiere sumar mucho y escuchar mucho a otras ciencias, como por ejemplo puede ser la economía, que no le gusta escuchar mucho sobre ecología. Un poco de lo que vamos a charlar hoy, pues yo la verdad es que no vine a exponer, digamos, pero sí a contarles un poco acerca de la vulnerabilidad ambiental que hay en las ciudades y qué se está haciendo, no solo en el mundo, sino más cerca en Sudamérica, y bueno, después ver que saquemos entre todos conclusiones, a ver qué es lo que se está haciendo en la ciudad en la cual a cada uno de nosotros nos toca vivir y defender para poder seguir viviendo, digamos. También quería contarles que soy promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, específicamente, bueno, todos los ODS, pero el ODS 11, que promueve la conservación, la creación y la promoción de ciudades sostenibles, seguras, resilientes e inclusivas, es uno de mis centros de interés, digamos. ¿Qué está pasando? Hoy se están recibiendo presiones, cada vez más presiones de los gobiernos, y esto de los gobiernos no diferencia gobiernos de países pobres de países ricos, digamos, o de países emergentes y subdesarrollados, o países avanzados, porque la presión por las cuestiones ambientales, digamos, empieza a generalizarse. Se reciben presiones de las ONG y de las asociaciones civiles que hacen un trabajo formidable. Los bancos, y digo por qué los bancos, porque los bancos están muy interesados en esto de las finanzas verdes, de promover y de obtener, digamos, mayor rentabilidad a través de la promoción de nuevos proyectos que tengan que ver con la sostenibilidad. Hay mucho interés, sean sostenibles o no, pero de pronto le ponen la etiqueta de sostenible, y eso financia muchas iniciativas. Las aseguradoras, porque se ha establecido, incluso en Argentina hay una regulación al respecto, esto del seguro ambiental. Se ve en el campo, se ve en las ciudades, se ve, por ejemplo, en los barrios privados, dentro de las expensas está el seguro ambiental contenido, porque si hay un evento, el seguro ambiental lo contempla. Las empresas de acá, las empresas están bastante divididas con las cuestiones ambientales. Están las que consideran que la consideración o digamos la mirada de la dimensión ambiental es un obstáculo para sus negocios, y están otras que están del otro lado, con un paso adelantado, que le sacaron varias vueltas, pensando que lo ambiental, la consideración de la variable ambiental en todo, es la apertura a nuevos mercados, nuevos negocios, nueva demanda, una nueva población mundial que está demandando otras cosas.
Después está la academia también, muy interesada en las cuestiones ambientales, haciendo investigación. Cuando digo la academia estoy hablando de todos los institutos de investigación científica y las universidades, ¿no? De todo el mundo. Después están los organismos de estandarización, como por ejemplo el mundo, el entorno ISO, que genera normas que si bien son de adhesión voluntaria, pero la adhesión a esas normas o la certificación de ciertas normas ambientales abren nuevas puertas y generan nuevos mercados y muy buenos negocios. Y el público en general, que acá está con un color especial, ¿por qué? Porque el público está, como digo yo siempre en mis clases, recibiendo los efectos de la educación ambiental y de la información ambiental, y acá juegan mucho los medios y las redes, y juntos todos estos actores se presionan para que se diseñen cada vez más productos, procesos y servicios e infraestructura de una manera más sostenible o ecoeficiente. ¿A qué consideran ecoeficiente o sostenible? Una de las cosas desde las ciencias ambientales es la reducción. Todos escuchamos en algún momento, merced a la información que circula o en los medios o en las redes, o porque lo recibimos en educación ambiental directa, sistemática, la cuestión de las R's, y una de ellas, creo que la más importante, por lo menos para estas cuestiones que son económico-ambientales, es la reducción. Porque al reducir desechos y contaminación, implica que se están utilizando menos recursos, menos materia y menos energía, porque la medida de los desechos y de la contaminación es la medida de la cantidad de materia y energía que se utilizó. Reducir desechos, reducir contaminación, utilizar menos recursos de materia, menos energía, va a generar más recursos y más eficiencia en el cuidado de las personas. Esto incrementa las utilidades y los beneficios y reduce costos. Y sobre todo reduce esto que está muy interesante hoy, de los pasivos ambientales, porque nadie quiere heredar. Pasivos ambientales son las herencias ambientales que vamos dejando, porque nadie quiere heredar contaminación, desechos o un ambiente degradado. Por ejemplo, si hoy vamos a comprar un terreno en una ciudad que fuera, no vamos a querer que ese terreno haya sido un basural, porque nos va a costar dinero sanearlo. Si compramos un terreno que fue previamente un basural que tenía desechos tóxicos, como por ejemplo metales, ¿sí? Y arriba tiene verde, y nos enteramos después de 10 años que había un pasivo ambiental, podemos demandar a quien nos vendió. O sea, ya hay cuestiones ambientales que están, digamos, tenemos herramientas ambientales. La reconstrucción de infraestructura dañada por no considerar variables ambientales está generándole costos a la economía, que la economía consideraba que eran impensados, que son inesperados, y digamos que no le gusta demasiado. Y sí, reducimos desechos, utilizamos menos materia, menos energía, reducimos costos, reducimos pasivos ambientales, y digamos, evitamos gastar en infraestructura dañada, porque la reconstrucción de infraestructura dañada va a generar necesariamente gasto público. Nuestros impuestos para reconstruir 3 veces lo que pudo haberse construido una sola vez si estaba bien hecho. Si no lo hacemos, vamos a generar conflictos sociales. Los conflictos sociales siempre tienen costo, gastos en salud pública, y algo que se está teniendo muy en cuenta hoy, de lo cual se habla en el mundo, es la crisis de gobernabilidad. ¿Por qué? Un ambiente degradado, con conflictos sociales y con todos estos gastos, pone en jaque cualquier gobierno, y se habla de cuestiones ambientales ligadas a cuidado de la democracia, que no es una situación menor. Ahora, ¿qué se está haciendo en relación a estos costos? Las ciudades del mundo, y no exclusivamente Buenos Aires, todas están teniendo 2 amenazas al mismo tiempo. Una es la pandemia,
que no afecta solo a Buenos Aires, sino a cualquier ciudad del planeta, por eso es pandemia. Y la otra, que no está en el futuro, sino que está transitando en este momento con nosotros, es el cambio climático. El cambio climático que se manifiesta de múltiples maneras, ¿no? ¿Por qué las ciudades sienten con mayor intensidad estos dos fenómenos que no son menores, y que hay algunos incluso especialistas en el mundo que están hablando sobre esto de que la humanidad se está colocando sola al borde de la extinción, que no es menor, hay que empezar a leer esas cosas. Porque las ciudades tienen dos cosas que las caracterizan, considerando que la mayor parte del mundo está yendo hacia la urbanización. Un último informe revela que casi el 90% de la población argentina es urbana, ¿no? ¿Qué es la concentración? La concentración de materia en un lugar, por ejemplo, la concentración de edificios, de lugares para habitar, de servicios, por ejemplo, aunque sean deficientes, agua, cloacas, electricidad, lugares para estacionar, ¿sí? La concentración de servicios y de bienes en un lugar va a llevar a una densificación, la gente va a ir ahí. Y concentración y densificación, digamos, forman un combo que al final termina siendo una amenaza que potencia estas amenazas que ya tenemos. Y el cambio climático está entre nosotros. El panel intergubernamental de cambio climático no habla de futuro. El cambio climático está entre nosotros y lo estamos viviendo hoy mismo cuando miramos en qué situación está la costa de Buenos Aires por efecto de la sudestada hace 2 días. La ciudad de París, por ejemplo, está desarrollando el concepto de ciudad de 15 minutos, que es una ciudad en la cual es posible ir a pie o en bicicleta a trabajar, a comprar, a distraerse, lo cual requiere de un rediseño que no va a tener una única mirada, es decir, la de los arquitectos, sino va a tener que considerar también la mirada de los especialistas en ambiente, de los biólogos, de los especialistas en salud pública, y requiere un nuevo rediseño y una nueva mirada de lo que conocemos como ciudad densa, ¿no? Por ejemplo, Milán ya había construido muchos kilómetros de ciclovía al principio de la pandemia y ahora anunció más kilómetros. Todas las ciudades francesas están fomentando el uso de la bicicleta, concediéndole préstamos no reembolsables a los ciudadanos para que compren bicicletas o para que reparen las bicicletas que están rotas, pero esto no viene acompañado de una mayor pavimentación ni aumento del cemento, sino acompañado de inversiones en infraestructura verde. O sea, no es una medida aislada. Sea el nivel socioeconómico del cual se hable, yo no me acuerdo de dónde tomé esta foto, pero no es de acá, las casas que están en primer plano, digamos, y los edificios de alto poder adquisitivo que están detrás, están concentrados. Concentran materia, concentran cemento, concentran y acumulan cables, materiales, agua, cloacas, desechos, basura, y en ambos casos hay densificación. Y hay algo que las iguala, que es la vulnerabilidad. ¿Qué tienen las ciudades? Altas temperaturas en el verano. Estas están relacionadas directamente con la alteración del ciclo del agua, porque el ciclo del agua contribuye efectivamente a la disminución de la temperatura. El agua cuando se evapora se lleva el calor, dicho de una manera más didáctica y pedagógica. Entonces esto de que un espacio verde absorbe el agua, la retiene y trabaja, entre comillas, efectivamente para reducir las altas temperaturas.
altas temperaturas en el verano, alteración del ciclo del agua, que en las ciudades está el pobre ciclo del agua ese, que nosotros lo aprendimos en la escuela primaria o en la secundaria como un ciclo muy lindo que nos hacían dibujar, con el solcito evaporando, haciendo el ciclo y formando la nubecita y volviendo a llover. Ese en la ciudad está absolutamente roto. El ciclo del agua está linealizado. Si ustedes lo piensan bien, van a ver que una de las cosas es que llueve, el agua se va por las bocas de tormenta, no se absorbe en ningún lado, por lo tanto el agua subterránea ni se entera que llovió sobre la ciudad, y luego se vuelve a calentar. Si a esto le sumamos que hay inconvenientes con la circulación del aire, por las construcciones, por los edificios, por la falta de arbolado, y esto sumado a que la ciudad es exigente en transporte que quema combustibles fósiles, o sea, que hay emisiones de dióxido de carbono todo el tiempo, y eso sin contar los gases de efecto invernadero de los refrigerantes, ¿no? Y también hay material particulado, muchísimo. Como si todo esto fuera poco, hay ruidos, hay luces, hay plagas, hay pulgas, sarnas, garrapatas, cucarachas, ratas, hay gente que considera plaga a las palomas, hay falta de espacio cuando necesitamos distancia. Y por si esto fuera poco, hay una cuestión que tiene que ver directamente con nuestro sufrimiento psíquico y nuestra salud psíquica, que es la escala de grises. Claro que todo esto genera, todo lo anterior ya es complicado, porque una ciudad es algo absolutamente antiecológico. Miren, cuando nosotros vinimos a la Tierra, que llevamos acá sobre la Tierra más o menos el 0,01% de todo el tiempo transcurrido, la naturaleza ya hacía más o menos unos 4.000 millones de años que venía trabajando y había solucionado todos estos problemas. Si a nosotros a esto le sumamos la vulnerabilidad climática, el aumento de la temperatura que está probado, y que no nos podemos dar el lujo de llegar a 2 grados centígrados para 2050, el panel intergubernamental de cambio climático nos marcó eso como el límite, los vientos intensos que está generando la variabilidad climática, el aumento de las precipitaciones, que no es negable, la nueva distribución de las precipitaciones, porque ahora llueve en lugares donde no llovía y dejó de llover en lugares donde antes llovía. Hay sequías urbanas que condicionan la disponibilidad de agua de una ciudad, que no es menor. Perdón, no sé si me aparece como que no tengo conexión. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, se te oye bien. Sí. Sí, Pero no se ve, bien. ¿verdad? Se escucha bien. Se fue la pantalla. Y de golpe creo que es como que se cortó la... ¿Ahí? Viene bien, listo. Bueno, perdón. Es como que me quedé sin señal. A todo esto le sumamos la sequía urbana que nos está condicionando justamente ahora. Nosotros dependemos del río Paraná y del caudal que el río traiga para el río de la Plata, de donde tomamos agua. Si hay sequía urbana, nos morimos de sed, y somos una ciudad costera. Hay erosión costera porque cada vez hay mayor agresividad en función de la vulnerabilidad climática, del efecto del viento y del agua contra las costas. Hay un martilleo que es constante e innegable, cuya rotura y reparación genera nuevo gasto público, inundaciones y demás. Todo eso sumado al anterior, al paisaje que conforma, digamos, una ciudad. A ver si puedo, porque no me está dejando avanzar. Ahí. Buscando en la directora ejecutiva de PENUMA, Ingrid Andersen, y el director general del Instituto Internacional de Investigación Ganadera, el ILRI,
presentaron en julio un informe nuevo sobre algunas de estas cosas en una conferencia de prensa. Y en ese informe una de las cosas que se dice, por ejemplo, es que a medida que presentan un panorama, ¿no? Que a medida que los países avancen sobre los ecosistemas, digamos, y se vayan acortando las distancias entre los ecosistemas y las personas a raíz del avance sobre ellos para establecer ciudades y estas distancias se estrechen, vamos a tener mayores probabilidades de contraer nuevas y mayores pandemias. Hablan con una naturalidad que a mí me preocupa de las próximas pandemias, y llevamos 10 meses de esta y ya no podemos más, y se habla de pandemias más intensas que estas, más graves que estas, y con mayor frecuencia. Es decir, ustedes imagínense una peor que esta, pero 3 veces al año. Digamos que es como que es un poco inviable todo esto, y de esto se habla cuando se dice que si no restablecemos el equilibrio entre el mundo natural y el mundo humano, estos brotes se volverán cada vez más comunes. Una de las cosas que dice, porque el informe es nuevo, está en inglés, es muy interesante, es interdisciplinario, se ocupa especialmente de todas estas cosas que estoy diciendo, y quiero decirles que todo lo que yo vaya nombrando y les muestre va a quedar a disposición de ustedes. María Angélica va a tener todo esto, y ustedes con solamente solicitarlo a través del mail con el que se inscribieron a esta charla pueden acceder a este material, porque lo importante acá es que la información circule, llegue a las personas, la gente sepa, ¿sí? Digamos, una de las cosas que dice, por ejemplo, este profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Liverpool, es que existe un riesgo creciente de ver epidemias más grandes y una pandemia del mismo tipo a medida que se expande nuestra huella en el mundo, y nuestra huella tiene que ver con las ciudades. Esa es una de las grandes huellas que tenemos, además de la agricultura, pero creo que la peor de todas las huellas son las ciudades. Participo también en el FMI haciendo algunos aportes acá, haciendo cálculos, por ejemplo, de cuánto es el costo de la pandemia, que es lo que le interesa. Pero una de las cosas interesantes que se dice es que el cambio climático y el incremento de la demanda de alimentos son riesgos, por lo cual se debe recomponer los ecosistemas. Yo recuperé la palabra y la puse con otro color porque recomponer está en el artículo 41 de la Constitución Nacional, nuestra. No es una palabra que a los argentinos nos sea desconocida. Si la ciudad no produce bienes ni servicios, la ciudad consume. Todo lo que consume la ciudad proviene de afuera de las fronteras de la ciudad. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar los ecosistemas de donde provienen esos servicios. No podemos seguir avanzando y destruyendo ecosistemas, ¿sí? Tiene 10 mensajes clave el informe yo tomé uno, que es uno nuevo, que nos lo van a hacer saber dentro de poco, que es el de una sola salud. Ellos hablan de que si nosotros queremos como humanidad una salud perdurable, es decir, una salud que continúe, que siga, para las personas tenemos que tener a los vegetales y a los animales sanos y un ambiente sano. Y hablan de One Health, una sola salud, igualando la salud a la salud ambiental. De este modo, incluso me llamó mucho la atención el cambio en el paradigma o la forma de expresarse de la Organización Mundial de la Salud cuando supera esto de que uno está sano después de los parámetros de laboratorio que nos dejan tranquilos o del certificado psicológico, psiquiátrico de aptitud psíquica. Uno puede tener todo eso y estar muy tranquilo, pero si está en un ambiente enfermo, es un potencial enfermo. Por lo tanto, si queremos salud, necesitamos salud ambiental. ¿Y qué hay de esto alrededor de las ciudades? Hablábamos de concentración y densificación antes de esto.
Bueno, el informe tenía un video que, bueno, es muy pesado, no lo puedo compartir por acá, pero también va a quedar disponible para ustedes, donde relaciona todas estas variables. Otro de los informes es el del panel intergubernamental de estudio para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Este panel intergubernamental está formado por los mejores científicos y expertos del mundo. Y acá lo que se dice es que la diversidad biológica nos brinda servicios de los ecosistemas que permiten que vivamos. Como dije antes, la ciudad está como amurallada y por 3 días deja de ingresar bienes desde otros ecosistemas, desde afuera de la ciudad, no vivimos más de 3 días. Si amurallamos toda la ciudad y no dejamos que entre ni salga nada, primero tenemos todos los residuos, tapemos también las cloacas, nos vamos a morir en menos de 3 días. Y eso está probado también. Ahora, digamos, lo que pueden decir los hacedores de políticas en esto es que no tienen ganas de leer, digamos, todos estos informes, pero sin embargo, lo que hacen en los paneles de expertos es generar informes pequeños como este de abajo a la derecha, que son resúmenes para los encargados de la formulación de políticas, y los escriben en pocas hojas, con muchos colores y en todos los idiomas. Si nos los están diciendo en todos los idiomas y no escuchamos, ya no es un problema solo del ciudadano, sino también es un problema político, ¿no? Una de las cosas que yo rescaté de ahí del informe IPBES tiene varios ítems, rescaté el D, porque otra vez habla de que es posible conservar la naturaleza, restaurarla y usarla de manera sostenible. Y abajo, si ustedes miran, van a ver que rescaté en rojo, restauración ecológica, porque otra vez ese término se asimila al concepto de recomponer el ambiente para que sea sano, para que estemos sanos, que tiene que ver con nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional. Y por si eso fuera poco, que relaciona la salud ambiental con la salud de las personas, digamos, el informe también hace una valoración económica, porque lo primero que preguntan es, ¿y esto cuánto me va a dar? ¿O cuánto gano? ¿O cuánto pierdo? Con una mirada así economicista, rescata que la naturaleza proporciona 125 billones de dólares en activos a la humanidad de manera gratuita por año, y esto la economía no lo contabiliza. Cuando la economía destruye la naturaleza, está perdiendo plata. Más de la mitad del PBI mundial está amenazado por la pérdida de la biodiversidad, y la economía no se da cuenta de que está perdiendo plata. Siempre uso esta imagen, me gusta mucho. Es una imagen en blanco y negro de un fotógrafo, no me acuerdo su nombre, pido disculpas. Es un fenómeno que se dio siempre acá en nuestra costanera, en nuestra ciudad de Buenos Aires, la sudestada, el sistema hidroclimático haciendo lo que sabe hacer y lo que hace miles de años hace, que es soplar viento del sudeste, incrementar el golpeteo, como dije antes, y el martilleo de las olas, aumentar la vulnerabilidad, y acá la naturaleza no está para ayudarnos. Esto es lo que hay hoy. Esta es la naturaleza que nunca dejó de hacer su trabajo. Acá confluyen varios fenómenos. Los vientos del sudeste, el cambio climático que está generando vientos más intensos y más frecuentes, el aumento del nivel del mar, las mareas que suceden, a veces coinciden con todo esto y sube el nivel del agua, y por si esto fuera poco, sobre el territorio llueve y el agua no puede desaguar como debiera, de acuerdo a la pendiente, porque los ecosistemas o están entubados como los arroyos de desagüe, o le han antepuesto delante edificios, o le han tapado los humedales. Entonces se forma una bomba peligrosísima. ¿Qué hicimos para solucionar esto? Esta es la zona de Aeroparque. Acá se puso dinero público para cementar, se prolongó el muelle del Club de Pescadores 100 metros más
hacia el río. Hacia el río. Esta es una foto oficial de la página del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se construyó una nueva playa de estacionamientos para cerca de 100 autos, con estructuras sobre pilotes, como si la vulnerabilidad no existiera. Se instaló un refugio para pescadores que tiene sala de estar, kitchenetes, sanatorios y acceso a una terraza con vista al río. Este es el parque público de Ciudad Universitaria. Se desarrolló sobre más de 16 hectáreas, dice el informe, ganadas al río. ¿Desde cuándo la humanidad le gana a la naturaleza? En la avenida costanera, a la altura de Ciudad Universitaria, tiene más de 700 metros de costa, muelles sobre el río, esculturas y cero naturaleza. Cero naturaleza y toda la vulnerabilidad del mundo. La naturaleza hace cosas para, como dije antes, cuando nosotros vinimos ya había solucionado la mayor parte o mejor dicho, había solucionado todos los problemas. Nosotros llegamos después de que 4.000 millones de años la naturaleza estuvo evolucionando, el planeta tuvo altísimos niveles de dióxido de carbono, una atmósfera caliente, densa, llena de material particulado, roja, irrespirable, y la naturaleza lo solucionó. Lo solucionó antes de que llegáramos nosotros, antes de que la, si podemos llamar civilización humana, llegara y apareciera. Cuando nosotros vinimos estaban todos, y estaban todos los problemas solucionados porque la naturaleza sabe diseñar soluciones. Por ejemplo, para este pequeño río o para este río, en caso de desborde o de desagüe por lluvias extraordinarias, ¿qué creó? Creó playas para frenarlo, y si sube un poco más, le pondrá un borde que se llama albardón. Esta foto es de una playa de Entre Ríos del año pasado. Se están literalmente robando arena para el fracking en Vaca Muerta. Hay muchas asociaciones vecinales y civiles denunciando esto, independientemente de que la arena en realidad acá está cumpliendo una función, una solución basada en procesos naturales para frenar inundaciones y demás, la arena, el médano, la playa. Además, le está quitando un recurso económico a la región porque hay mucha gente que va a veranear a estas localidades o digamos, ecosistemas del interior que son tan hermosos en el verano. Acá se está quitando un servicio ecosistémico y se cree que esto es inteligente. Cuando nosotros alteramos las funciones de la naturaleza y los procesos naturales, creemos que fundamos un imperio y sin embargo lo que tenemos es una vulnerabilidad muy alta. Los Emiratos Árabes Unidos, con la pandemia y una economía vulnerable, altamente dependiente del petróleo y sin producción de alimentos, producían cero e importaban todo, se dieron cuenta de que no podían ni poner un lingote de oro ni petróleo en el plato y comer. Tenían solo agua salada, desierto y sol. Empezaron a crear suelo artificial, digamos, emulando los procesos de la madre naturaleza, alternando capas, como se hace el compostaje, pero a gran escala. Arena, residuos orgánicos, arena, agua desalinizada con paneles solares, otra vez arena, agua, residuos orgánicos, y hoy están cultivando trigo para su población, acortando la cadena de valor, produciendo alimento local, hablando de soberanía alimentaria. Quisiera que la escucharan a la ingeniera que está a cargo de uno de los proyectos, hablando de soberanía alimentaria y diciendo que los alimentos están a una distancia tan larga como su brazo. Van a terminar vendiéndonos alimentos a nosotros si nosotros seguimos llevando adelante las desinteligencias que hacemos acá. Hablamos de una cuestión que se llama vulnerabilidad en las ciudades. Esta es una imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
de la página oficial también. En naipes. Acá viene la madre naturaleza y nos, si quiere, nos borra. El espacio urbano de por sí, hablamos de escala de grises, que atenta contra nuestra salud psíquica, produce en nosotros miedo, angustia, inestabilidad, cada chaparrón es una amenaza, entonces la pregunta es ¿qué hacemos? La mayoría de los países se unió pensando en que lo único que nos queda es volver la mirada. Si ustedes miran la imagen del título del informe, van a ver que es una pupila que está mirando ciudades verdes. Se acordó bajar la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, porque más de eso no podemos, porque nos freímos. Se habla... ¿Alguien me habló? No. Se habla de esta sigla nueva, perdón, que es SBN, Soluciones Basadas en la Naturaleza. Nos vamos a encontrar más adelante, de la misma manera que hablamos de OMS, de Organización Mundial de la Salud, y esa sigla se naturalizó entre nosotros, nos vamos a encontrar cada vez más, con mayor frecuencia, con SBN, que son soluciones basadas en la naturaleza y no contra la naturaleza. Una palabra que empezó a sonar también es la palabra biomímesis, que quiere decir copiar cómo los organismos vivos, sus formas, sus procesos, sus mecanismos, sus sistemas, pueden ayudarnos. Estamos como María Angélica, como yo, que tengo una huerta, una terraza absolutamente verde, que no solamente me provee alimentos, hierbas, protección contra los mosquitos, capta excedentes de lluvia, y otras cosas que tienen que ver con la salud mental, como dije antes, pero digamos, la acción individual es insuficiente si todos no nos ponemos de acuerdo en que queremos eso. Tenemos que ser miles, como dijo María Angélica antes. Este, por ejemplo, es este balcón lleno de grises, ángulos, negro, hierro, cemento, lata, autos, cables negros, colectivos, ruidos, luces. Y este que es del otro lado, porque es un edificio que está en una esquina, es lo más insano posible. Y ante la cantidad de árboles mutilados, obviamente, como se verá, y ante el aumento de la temperatura, la isla de calor urbana, la falta de aire, los inconvenientes, ponemos, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aires acondicionados, que no solucionan el problema. Se pueden hacer ahí, como hice yo, soluciones individuales, verdear en los ojos para colorear un poco el alma y tratar a través de la vegetación de mitigar todos estos efectos, pero una sola acción no sirve, tenemos que ser muchos y también tiene que haber acompañamiento gubernamental. Esta es una pluma, ¿no? La vida es una carga tan pesada que... Más rápido. La vida es una carga tan pesada que el que es débil... Estuve buscando una imagen que represente el trabajo de la naturaleza para decir qué tan incapaces somos frente a ella, y nosotros nos creemos que podemos. Y encontré esta, una pluma. Esta pluma se produjo con energía solar, con nutrientes orgánicos e inorgánicos. Esta pluma repele el agua, mejor que cualquiera de todos los paraguas que rompimos estos días, y mejor que cualquiera de todos los pilotos que usamos. Repele el agua. Y si no, le preguntamos a los pájaros, a los patos. Es biodegradable. ¿Cuántos de nuestros pilotos y nuestros paraguas son biodegradables? Es reciclable, es duradera, es renovable. Se le cae una pluma a un pájaro y la renueva rápido. Se produce sin tóxicos, sin humo, sin ruidos. Tiene algo importante, que es
es escalable. Un colibrí, un picaflor tiene una plumita chiquitita y la misma pluma, pero a otra escala, la tiene un cóndor gigante. Es colorida, ¿sí? Y los pigmentos que tiene para darle color no son pigmentos peligrosos o colorantes y pinturas. Esa pluma tiene la capacidad de comunicar, de generar calor, de proteger contra el frío, y de proveer frío también y de aislarnos del calor. O sea, es un producto maestro del catálogo de la naturaleza que la vida nos muestra y que nosotros no somos capaces de entender, por ejemplo. ¿Cómo lo venimos usando? Durante cientos de años se usó como pluma para escribir y hoy para adornar algunos tocados del carnaval, por ejemplo. Y como no somos lo suficientemente creativos ni capaces, la invisibilizamos metiéndola dentro de una campera o adentro de un acolchado. Demasiado poco creativos, demasiado poco imaginativos. Y ese diseño que hizo la naturaleza actualmente no es viable para ser realizado por ninguna industria humana. No hay tecnología ni capacidad humana para replicarla. Entonces, ¿qué tal si empezamos a respetar a la naturaleza, ¿no? Y a copiar un poco. En un laboratorio de Estados Unidos, por ejemplo, se estudia cómo los moluscos tienen esta piel con capas lipídicas porosas que son capaces de transmitir sustancias. Estudiando a los moluscos, ellos han creado un vidrio transparente y flexible, que es capaz de a través de esas nanoestructuras porosas y compuestas, generar, digamos, la facilidad para nuevos tratamientos médicos, copiando la naturaleza. David Knight y Bollrath de la Universidad de Oxford, por ejemplo, produce fibras de seda de alto rendimiento, increíblemente resistentes, biodegradables, copiando los procesos de las arañas. Son hilos naturales hechos de proteínas de trigo y de maíz y que no requieren temperatura para producirse si la araña no se enchufa a la red eléctrica para producir la tela. Y vaya si es resistente. Por ejemplo, hay investigadores de la Universidad de Arizona que están estudiando cómo una hoja captura la energía del sol para desarrollar una minúscula batería que no contamine tanto, se llama Penta el producto, y lo que hace es copiar el proceso de fotosíntesis, acompañando la naturaleza. Y dentro de la SBN que dije antes, que hay una enorme cantidad de ejemplos en el mundo, y que este ejemplo, por ejemplo, yo lo tomé acá porque me gustó, va a estar también disponible si se lo piden a María Angélica después, en Valladolid, en el centro norte de España sería, la autoridad local del agua tuvo que declarar que el acuífero estaba sobreexplotado, tenía menos del 50% del agua, y de ahí tomaba agua la ciudad y toda la agricultura que sostenía la ciudad. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos? Lo que hicieron fue, en 2011, diseñar un sistema de triple fuente de agua, donde se recoge el agua de la planta de tratamiento, una planta de tratamiento que yo ahí la marqué como PT, de aguas residuales de la ciudad, se le da un tratamiento secundario, y luego esa agua se une, primero baja por gravedad, sin bombeo, sin gastar electricidad, hasta un lugar donde se reúne ahí en A, con el agua de escorrentía de todos los techos de todas las casas, que confluyen en un solo caño, y se mezcla también con una tubería que viene de un río, el río Pión, del cual solamente toman el 3% del agua para no perjudicar a los pescadores, y luego llevan adelante un proceso de, acá en la parte C, de filtrado. ¿A través de qué?
de arena, porque la madre naturaleza hace eso, filtra el agua de lluvia a través del lixiviado por las distintas capas del suelo y llega al agua, a ser agua subterránea, agua limpia, pura. Bueno, el mismo proceso. Para evitar que, digamos, se tiene en cuenta que el volumen del acuífero, y también que puede suceder que haya un momento en el cual haya, por ejemplo, sobre el río o sobre los techos, una cantidad enorme de agua porque el volumen de agua aumente porque haya lluvias extraordinarias, lo cual hace muchos siglos que no sucede, pero se previó de antemano. Entonces, se utilizaron lugares donde se había retirado material, tierra y todo eso para construir la ciudad, y quedaron como si fueran lagunas. Así que eso está como reservorio por si este sistema llega a desbordar. Después de 6 años de intervención, en lo cual todas las partes interesadas trabajaron, la autoridad del agua, los pobladores, los agricultores, los habitantes de la ciudad, el acuífero ya tiene un 50% más de agua y sirve para regar de nuevo todos los cultivos, más de 500 hectáreas de cultivo, y no solamente los cultivos, sino también los procesos de lavado e higienización de lo que se obtiene, como por ejemplo, no sé, fresas, frutillas, para la exportación. Acá ustedes dirán, bueno, sí, pero ¿cómo se hace? Parecería que solamente es el club de regantes, que así se llaman, los agricultores, la autoridad del agua, que está comprometida en acompañar a la naturaleza y usar sus procesos naturales en lugar de ir en contra, pero están todos los actores sociales involucrados. Se logró que, por ejemplo, los procesos de biofiltro, las mediciones de los parámetros del agua, la capacidad de purificación de los contaminantes que quedan en el agua recuperada, la academia, las universidades de la zona vienen a hacer tesis y a trabajar en los parámetros. Eso al principio fue difícil, pero se trabajó fuertemente con educación e información ambiental, y se logró que la población local le pierda el miedo a la reutilización de aguas residuales. Una investigación de una universidad local logró agregar una mejora del proceso de depuración y de filtración natural, rellenando con material guijarros, piñas, cortezas y todo eso, porque hay varios aserraderos cerca que proporcionan estos restos de filtrado. Entonces, es como que las soluciones basadas en la naturaleza están. Y una cosa que quiero decirles, además de aumentar el 50% la capacidad del acuífero, que ahora asegura agua al pueblo y a los agricultores, se redujo a 0 el costo del bombeo eléctrico para proveer agua, porque se usó nada más que la gravedad. ¿A qué se apuntó acá? Es un ejemplo de sostenibilidad económica, ecológica, social e institucional. La sostenibilidad, como dice la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablan de 3 dimensiones: la económica, la ecológica y la social, pero si las 3 anteriores se quiebran, se han dado cuenta de que la institucionalidad peligra. Al peligrar la institucionalidad se ponen en jaque a la democracia y a la gobernabilidad. Por esa razón es que se agregó una 4ª dimensión al desarrollo sostenible. Por eso es que hablar del ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, digamos, es insuficiente si no se habla de agua limpia y saneamiento, de salud y bienestar, el ODS 3, del ODS 13 de acción para el clima. No podemos pensar en objetivos de desarrollo sostenible de forma aislada.
un informe nuevo que salió hace poco, ahora una semana, del PNUMA, de la Organización Mundial de la Salud, del IPCC, que se llama Informe de la Ciencia Unida. Otra vez, la unidad en la ciencia para decir las mismas cosas que estoy diciendo yo, pero con una mirada sistémica, no desde un solo lugar o escuchando a un solo actor. Ese informe también va a quedar disponible para el que lo desee, se lo pide a María Angélica después. El BID, que está financiando inversiones sostenibles, está hablando de esto, de la emergencia climática y ecológica, que no van a esperar que la pandemia desaparezca, que están transitando con nosotros. Ahora, ¿qué hacen las ciudades? Dijimos que tiene todo esto, ¿no? Todo esto. En América Latina y el Caribe ya hay 5 países pioneros que consiguieron financiamiento para hacer una recuperación sostenible y están invirtiendo en eso y compitiendo para hacer ciudades sostenibles y verdes. Chile, Costa Rica, Surinam, Jamaica y Perú. Los planes de sostenibilidad y de verde urbano para estas 5 ciudades también los tengo, si después el que lo desea se lo pide a María Angélica. ¿Y qué plantean? Los árboles como solución para el cambio climático. En eso han unido el discurso y es lo que está financiando el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Los árboles, porque captan el dióxido de carbono, lo transforman en oxígeno, descienden la temperatura, son incluso capaces de reducir el material particulado. Lo que hacen es, digamos, interceptar el agua de lluvia para evitar la escorrentía rápida y las inundaciones. Participan del ciclo hidrológico, purifican el aire, nos sanan psíquicamente porque el verde es sanador. El BID publicó esta nota técnica sobre soluciones basadas en la naturaleza y dice cómo. También va a quedar disponible para ustedes. Plantean en ese estudio 3 estrategias. Una es la de 0 emisiones netas, es decir, dejar de emitir dióxido de carbono, basta, y gases de efecto invernadero. Pero con eso no alcanza. También hay que invertir en recuperación verde. ¿Por qué? Porque lo que se emitió ya está en la atmósfera. Entonces hay que secuestrarlo, capturarlo y retenerlo acá abajo. Siempre doy un ejemplo que es muy infantil, que es como agarrar el dióxido de carbono, meterlo en un globo y atarlo con un hilo a la pata de la silla, para que no se vaya más hacia arriba. Bueno, esto es lo mismo. De eso se trata el secuestro de carbono y de gases de efecto invernadero. ¿Secuestrarlo a través de qué? Del arbolado urbano, del verde urbano, de todas las formas de verde urbano de intervención urbana nativa. Pero no la pintura verde, porque la pintura verde no secuestra ni captura dióxido de carbono. Al contrario, emite. Otra de las cosas que sugiere es que la ambición para bajar la temperatura debe incrementarse, o sea, tenemos que ser más ambiciosos. No vamos a bajar la temperatura aumentando la cantidad de cemento y creyendo que le vamos a ganar al río. Al contrario, nos vamos a exponer. Otra de las cosas que propone es descarbonizar el transporte, basta de quemar combustibles fósiles. Y esta innovación para el cual el BID pide que las ciudades se postulen y va a financiar infraestructura verde, se llama Innópolis, que termina ahora la postulación el 30 de octubre. Yo no sé si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o alguna ciudad de la República Argentina se postuló para esto. ¿Cómo soluciona la naturaleza? Dije que nos saca 4.000 millones de vueltas, que son 4.000 millones de años de aprendizaje. Nosotros llegamos como tarde, somos como jovencitos. Vamos a suponer que un arroyo o un río corre por un cauce. Esos bordes externos que se ven ahí, que son amontonamientos de sedimentos, de arena, con formación de montículos, producen en la parte exterior
para permitir que el río o el arroyo discurra con mayor facilidad, y de esa manera los regímenes de corrientes sorpresivas, como por ejemplo un aumento sorpresivo en el caudal, se frenan con los albardones. Si ustedes observan a la derecha van a ver que hay un albardón más bajo, que permite que si de todas maneras el caudal es tan importante, el albardón permite que se acumule y se redirija el agua hacia otra depresión que se llama Madrejón. ¿Qué hacemos nosotros? Eliminamos toda la vegetación que está ahí para frenar el agua, para evapotranspirarla, y construimos. Y si es posible, vamos y construimos ahí en el bordecito, con el balcón al río, ahí, eliminando todas las máquinas biológicas que nos protegen. ¿Mm? Y después nos quejamos de las inundaciones. Eso pasa en la naturaleza, ¿no? La naturaleza vino a solucionar, como dije antes, porque hacía 4.000 millones de años que sabía hacer estas cosas, se encontró con estos problemas y los solucionó, igual que el dióxido de carbono. Cuando llegamos nosotros, los cielos estaban limpios. ¿Qué hacen las ciudades? Las ciudades que están planeando el cambio climático y que quieren evitar próximas pandemias, no intentan ganarle al río. Están creando parques inundables para esto. Ustedes observan acá, van a ver por ejemplo cómo se creó el parque inundable, ¿sí? Cómo avanzó, y el parque inundable arriba es verde. Mientras no se necesita que se inunde ese parque, se transforma en un espacio verde, recreativo, sanador, lleno de árboles, de verde para las personas. Esto no es un sueño. Miren, este es el parque inundable Víctor Jara o San Juan del Agua en Santiago de Chile. Estaban aburridos de tener un río que siempre los tapaba, y hubo una solución basada en la naturaleza. Se creó el parque inundable. Esto también hay en España, en Holanda, que está sujeta al agua todo el tiempo, es uno de los Países Bajos. Mientras no se necesita que este espacio enorme se llene de agua para proteger a la ciudad, esto es un paseo verde. Un paseo verde que a la vez captura dióxido de carbono, secuestra dióxido de carbono, reduce la isla de carbono de calor urbana, circula aire, provee verde para sanar a la población y tiene una bicisenda, si ustedes miran. Suponiendo, con barandas, ¿no? Suponiendo que haya una precipitación extraordinaria o el oleaje permita la entrada de agua sobre la ciudad, se va a meter acá y va a tapar esto, pero no va a afectar a la gente. Soluciones basadas en la naturaleza. En Corea del Sur, por ejemplo, ellos plantean que van a, como no tienen tanto espacio, están planeando una ciudad comestible, con solamente techos y terrazas verdes, lleno de verde. Y este es el símbolo con el que van a inaugurar el 2021. ¿Qué se hace acá? C40 es una iniciativa que nuclea a más de 24 ciudades del mundo que buscan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el impacto del cambio climático. Esta iniciativa tiene un documento que lleva la firma del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que indican que las ciudades van a tener que establecer planes para 2050 y lograr que sus emisiones de gases de efecto invernadero que propician el calentamiento del planeta sean neutrales, es decir, que sea cero. Buenos Aires tiene un plan de acción contra el cambio climático 2016-2020, que forma parte de la red de municipios, inaugurado por el diputado Villalonga en su momento. Yo busqué el documento, no lo pude encontrar, me aparece error, o sea que el archivo no existe. Y en ese documento, sin embargo, se asumió el compromiso de elaborar un plan de acción climática en línea con el Acuerdo de París. ¿Qué significa esto? Soluciones basadas en la naturaleza para frenar el cambio climático, no por lo menos lo que se ve que se está haciendo. El 30 de septiembre se reunieron
el alcalde de Los Ángeles, de Bogotá, de Londres, de Copenhague, de Estocolmo, de Buenos Aires, y se firmó un documento por el cual Buenos Aires se compromete a liderar el grupo de trabajo sobre nueva espacialidad urbana post-COVID-19. En ese documento se dice que es fundamental avanzar hacia ciudades más resilientes, sustentables e inclusivas, ciudades pensadas en las personas, que prioricen peatones y bicicletas y ofrezcan una mejor calidad de vida. No sé bien cómo lo van a hacer. Sí sé que empezó la implementación formal del Acuerdo de París. En ese acuerdo, la Argentina es parte de todo lo que dije antes, de todos los organismos que nombré antes, y tiene compromisos asumidos en todos. Y ahí aparece una sigla nueva también con la que nos vamos a tener que familiarizar, que es LTS, que son las estrategias de largo plazo para la descarbonización, que son instrumentos para ver, que miden cuánto es lo que estamos descarbonizando nuestras economías y cómo nos estamos arreglando institucionalmente para que la política pública implemente esto. Digamos que por todos estos compromisos hay que dar explicaciones. Una de las digamos, publicaciones sobre las cuales se hizo hincapié para hacer ciertos compromisos es esta de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, que comenzó en 2011 y terminó en 2018, arrojó un documento importante que también, si ustedes quieren, va a quedar acá a disposición de ustedes, que vincula la amenaza con la exposición, con la vulnerabilidad para saber si estamos en riesgo. La amenaza es un proceso natural que es potencialmente peligroso. Por ejemplo, un humedal. No es una amenaza, es una, digamos, una hermosa creación de la madre naturaleza para retener el agua y dosificarla. Pero desde el punto de vista del análisis de riesgo es una amenaza. ¿Cuándo nos exponemos a la amenaza? Y cuando nos localizamos en el área de amenaza. Buenos Aires está sobre el humedal, y por si esto fuera poco, sigue creciendo sobre los nuevos, sigue extendiendo la ciudad sobre el humedal. Y como si eso no fuera suficiente, dice que se va a extender hacia el río porque le va a ganar al río. Eso es hasta que el río responda. Multiplicando la amenaza por la exposición y por la vulnerabilidad, que son las características de los elementos y de las comunidades que los vuelven más susceptibles para que se produzcan efectos dañinos, estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque las comunidades más vulnerables están en las áreas más vulnerables, y son las que están en riesgo. ¿Sí? Tampoco se piensa en eso. Este informe cuantifica las amenazas, tiene metodología, habla de, yo tomé acá por ejemplo el capítulo 2, hay amenazas por inundaciones fluviales, por vientos, amenazas por inundación, por erosión costera, por sequía urbana. Cuidado, porque una ciudad sin agua no va a durar más de 2 días. En este gráfico es interesante porque se toma todo eso y cuando se llega al concepto de riesgo o de daño, miren cómo la flecha retroalimenta, porque la respuesta o la intervención sobre los daños sobre el medio físico, socioeconómico o local, siempre es dinero público. Así que no considerar las cuestiones ambientales en todo esto va a generar riesgo y daño que vamos a pagar todos. ¿Qué se está pensando en el mundo? En que en realidad la arquitectura ha logrado que los espacios le hayan sido cedidos a los automóviles, apretando cada vez más a las personas contra la pared. ¿Sí? Se piensa que este es el nuevo modelo de ciudad, ganada por el peatón, donde, digamos, la proximidad hace que lo hagamos caminando, donde el verde nos proporcione salud, no solo física, sino también psíquica. E incluso hay algunos
más audaces que ya han diseñado bancos para el distanciamiento social, si lo ven abajo. Esta es una imagen de Terrazat, de un dibujante que se llama Cargill, que a mí me encanta, que muestra cómo le hemos cedido todo nuestro espacio al automóvil y nosotros nos apretamos contra la pared creciendo hacia arriba para que su majestad del automóvil tenga cada vez más espacio. ¿Dónde están los árboles, no? El nuevo concepto de ciudad tiene que ver con incluso hasta desentubar los cursos de agua que están entubados, como es el caso de los arroyos Vega, Medrano, Maldonado, acá en la ciudad, en Fildañez, porque el agua superficial lo que hace es, cuando se evapora, se lleva el calor. La transpiración reduce la isla de calor urbano, favorece la circulación del aire, baja la temperatura, relaja, reduce el estrés. Transitando el túnel pandémico, la salida tiene que ser verde, eso es lo que se plantea. Esta foto es de hoy. Dije, voy a ir a buscar fotos viejas. ¿Para qué? Si los fenómenos se siguen repitiendo. Sudestada, la ribera vulnerable. ¿Esto es lo que queremos? ¿Vamos a seguir viviendo así? Desde 1999 se vienen repitiendo las mismas postales. ¿Vamos a negar que esto es lo que se repite y que nuestra vulnerabilidad es innegable, evidente? Por si esto fuera poco, y desde el punto de vista de la economía, incluso invertir en verde es rentable. Afuera, por decir afuera, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo y el BID plantea que un futuro de 0 emisiones netas, con edificios ecológicos, infraestructura de transporte público, vehículos eléctricos, mejor gestión de los recursos hídricos, energía renovable, mejor manejo de los desechos, recuperación del arbolado urbano, va a ser financiado, pero proyectos sucios no. Entonces no sé cómo piensan responder las ciudades que tienen proyectos sucios, ni de dónde van a obtener la financiación para llevar adelante esos proyectos antiecológicos. Hay más de 30 billones de dólares esperando para ser invertidos. Este estudio de la Organización Internacional del Trabajo y el BID también va a estar disponible para el que quiera y se le pide a María Angélica. Cortamos árboles y nos vamos a matar. Por favor, cuidemos el arbolado urbano, el verde urbano, que nos va a dar salud, bienestar, esa sensación de bienestar y salud que siempre digo yo cuando muestro esta foto, que si la miran arriba a la izquierda, que hasta la luna vino a ver. Esta es una foto de hoy, el curry con la lluvia, que incluso ofrece hasta la radicheta en mi huerta, que incluso hasta produce serenidad, paz, esperanza. Yo creo que se puede, que si somos muchos haciendo presión y fuerza, vamos a poder, y que la salud no es física, psíquica, sino también socioambiental, como dice la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que cuidar a todos. Y una última cuestión. La vulnerabilidad ambiental va a generar costos ambientales. Los costos ambientales van a generar costos económicos. Esos costos económicos, a su vez, van a generar un nuevo tipo de costo, que se lo van a reclamar a alguien, que es el costo político, por el cual van a tener que dar explicaciones. ¿Por qué dejaron de lado o no consideraron la variable ambiental a la hora de llevar adelante ciertas acciones? ¿O por qué no escucharon a todos? A ver qué es lo que quiere la gente. El costo político se paga porque la gente tiene memoria y porque hoy existen las redes, los archivos, las grabaciones. La gente va a buscar al responsable y le pone una etiqueta. Dice, este es el culpable de. Por eso a la hora de hablar de costo político, siempre digo, ¿quién está
en condiciones de asumir el costo político de las acciones o de las omisiones, de dejar de hacer. Con la esperanza puesta en el verde urbano y en el arbolado urbano y en las soluciones basadas en la naturaleza, les digo muchísimas gracias por haberme escuchado y por tenerme la paciencia de escucharme. Maravilloso, Graciela. Muchas gracias. A ver si recupero la imagen. Ahí. Ahí. No, María Angélica, es aplausos. Muy bueno, muy bueno. Te agradezco muchísimo. Sabemos lo que hay atrás, o sea, hay años de estudio, hay años de información y una manera de comunicarlo que evidentemente muestra que sos una excelente docente, así que No, gracias, por un favor. montón. Sí, No, te agradezco no, mucho. mucho afecto también por Basta de Mutilar, que es un grupo al que yo valoro y respeto muchísimo. Dije al principio que me sentía honrada que me hayas convocado y lo vuelvo a repetir. Así que muchísimas gracias a todos por haber escuchado, espero haber sido clara, no tan densa, y vuelvo a repetir que todos estos documentos para ustedes están disponibles, los va a tener María Angélica, le mandan un mail a ella y ella les va a acercar, porque a veces necesitamos el respaldo del documento para hacer nuestras afirmaciones. ¿Mm? Sí, bueno, sí, a veces necesitamos saber las fuentes, sobre todo cuando tratamos con legisladores, gente del gobierno y demás. Muchas veces nos ha pasado en las audiencias públicas, por ejemplo, que es sorprendente ver el nivel de los saberes de la ciudadanía. Como digo siempre, algunas de esas cosas nos han obligado a estudiarlas, porque tal vez si estuvieran bien hechas ni siquiera nos hubiéramos preocupado. No sé cuánto sabría yo de arbolado si no me hubiera visto obligada a defenderlo. Yo y todas las personas que son de nuestro grupo. Bueno, te quería comentar, a ver si hay alguna pregunta. Guillermina acota que la imagen de la costanera es de Marcos Zimmerman. Ah, sí, sí, Marcos Zimmerman, es un amor. Guillermo Rey habla que eso también lo estuvimos buscando, el Plan Buenos Aires Verde del 2014, cuyo objetivo no cumplido era aumentar los espacios verdes. También se habla acá de la reserva de Ciudad Universitaria, que es un espacio verde que falta gestionar. Y Sí, sí. acá cuentan que en el conurbano bonaerense rellenan humedales para crear autopistas. Está en discusión justamente la ampliación de la autopista Buenos Aires-La Plata sobre un humedal y un parque público. Y no hay más preguntas. Si alguien quiere... Excelente esta charla de conciencia. Muchas gracias y felicitaciones. Excelente charla, esperanzadora. Y Hilda Harrington habla desde San Juan y dice que con tantas represas hídricas se han quedado sin cauce. Si querés comentar eso. Todas las intervenciones que no respeten los ciclos de la naturaleza siempre van a generar un impacto. Ahora, las intervenciones que se han hecho a los cursos de agua, como por ejemplo las represas, generalmente obedecen a proyectos en los cuales intervienen una sola disciplina, ¿sí? Que es la arquitectura, y los desarrolladores inmobiliarios que tienen por ahí algún contador o un economista que hace los cálculos para que eso cierre. Quiero decirles que en la naturaleza los cálculos no cierran. En la naturaleza las cosas no son 2 más 2, 4. Porque bajo ese cálculo despersonalizado de inhumano de 2 más 2, 4, 4 pueden ser galaxias, 4 pueden ser naranjas, 4 pueden ser infectados, 4 pueden ser personas sin agua, 4 pueden ser afectados, 4 pueden ser muertos. En la naturaleza 2 más 2 no necesariamente es 4, por eso se debe escuchar a los profesionales del ambiente y se debe escuchar a aquellas personas que militan el ambiente, como el caso de María Angélica, por ejemplo.
porque en las cuestiones ambientales todas las voces tienen que ser escuchadas y hay que hacerse oír. Por eso repito, tenemos que ser miles. Muchas gracias. Te preguntan algo más acá. Dice, el crecimiento de las metrópolis se da desde la revolución industrial. Mientras el medio ambiente sea un factor solidario y no se tenga una retribución económica, las empresas y los desarrolladores no contemplan el efecto ambiental. ¿Cómo generar conciencia en este contexto? Por esa razón, justamente mostré antes de finalizar uno de los estudios de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde están mostrando y ofreciendo financiación para infraestructura, proyectos y empleos verdes. Porque incluso la Organización Internacional del Trabajo está muy interesada en contabilizar los empleos verdes que formen parte de infraestructuras verdes, de proyectos sostenibles, para darles una distinción. No sé si será salarial o tal vez será solamente una categoría distinta, pero el empleo verde será visto de otra manera, ya está sucediendo. Así que lo que está faltando es información, lo que está faltando es información y formación ambiental. Pero formación ambiental que transmita, que muestre la información, que la ponga a disposición de los ciudadanos. Porque yo me pregunto cuántos ciudadanos tienen, por ejemplo, ese estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que estoy poniendo a disposición de ustedes. Si eso no se sabe, vamos a seguir considerando lo mismo, ¿sí? Vamos a seguir considerando que lo sostenible o lo verde no es rentable, que es en realidad la mentalidad con la cual se manejan o se desarrollan o crecen las urbes que luego sufren los impactos ambientales que generan, digamos, nuevo gasto público para reconstruir lo que fue mal hecho y fue efecto de las respuestas que la naturaleza elabora, porque es lo suficientemente creativa para responder, cuando lo hacemos mal. Y una cosa que me faltó decirles es que ayer, 21 de octubre, se generó un encuentro virtual entre el gobierno de Buenos Aires, el señor Horacio Rodríguez Larreta, y la ciudad de Bogotá para liderar el diálogo por la acción climática en las ciudades latinoamericanas en el contexto COVID-19. Quiero contarles que el próximo encuentro va a ser el 12 de noviembre, para que estén atentos, y ahí se desarrolló una plataforma, voy a leer textual porque no quiero faltar a la verdad, para abrir, visualizar y monitorear información vinculada con la infraestructura verde de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que hay un programa que se llama Empoderando a las Ciudades con Datos, de la red C40, que es una plataforma que permite realizar estimaciones clave de la captura de CO2 de la infraestructura verde de la ciudad, arbolado, muros y techos verdes. Va a publicar datos y visualizaciones para que ciudadanos, universidades, investigadores y organizaciones de la sociedad civil puedan utilizarlos y reutilizarlos. Y la ciudad ayer manifestó que está elaborando su plan de acción climática que va a ser presentada en la COP26 de Naciones Unidas, que se va a celebrar entre el 1 y el 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, donde van a informar los resultados de la forestación urbana como una de sus principales medidas para compensar el cambio climático. La ¿Vieron por verdad, qué es importante la información? es un cuento de hadas. Si hay algo que no se hace acá es aumentar espacios verdes y follaje. Como este tema que cuando se habla, lo que estuvimos viendo de las reuniones de la ciudad, del gobierno, es que cuando se habla de cambio climático, hablan de basura, de plásticos y de bicisendas. Nunca se habla de espacios verdes, no se proponen los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que yo me enteré de ellos gracias a la ingeniera María Eva Kotsubitis. Es decir, las soluciones solo están.
El tema es que no se está actuando, pareciera que al revés. Ahora, ¿por qué razón, por ejemplo, Chile, Costa Rica, Surinam, Jamaica y Perú están avanzando en infraestructura verde y están recibiendo financiamiento para avanzar en infraestructura verde, y Buenos Aires en ese listado no está? Entonces en algún momento tendrá que dar explicaciones por esto. No sé cómo lo va a hacer y cuáles son los datos que van a volcar en esa plataforma, y si esa plataforma será tan pública como para que todos podamos volcar nuestros datos allí. La verdad es que no lo sé porque es nueva, fue de ayer, 21 de octubre. No les puedo decir más que eso porque no hay más información disponible, pero si otras ciudades lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? ¿Vieran el plan de financiamiento que tiene ya hace 2 años Surinam? No decís, pero Surinam, nosotros todavía lo miramos y decimos, nos creemos superiores. Vieran ustedes, yo lo tengo al plan, si quieren, después se lo piden a María Angélica, va a quedar disponible acá para que vean cómo planifican climáticamente y pandémicamente la salida de ciudades sostenibles y cómo están recibiendo dinero para hacerlo. ¿Y por qué ellos lo pueden hacer? Bueno, tenemos otra pregunta de Guillermo Rey. Dice, los bonos verdes de los países que los emiten a favor de terceros países, ¿de alguna manera no permite al país emisor del bono seguir contaminando? Ah, claro, los que emiten los bonos y pueden seguir contaminando. En realidad el país que emite bonos verdes está hipotecando su capacidad de contaminar en favor de un tercero que es contaminador. ¿Sí? Hagamos un juego entre María Angélica y yo. Vamos a suponer que yo tengo un predio de 4 metros cuadrados que es capaz verde, que 4 metros cúbicos, porque se mide en kilómetros cúbicos, de verde, que es capaz de capturar dióxido de carbono. Y María Angélica tiene una industria que es contaminante, que emite 3,8 metros cúbicos de contaminación. Entonces yo les puedo vender a María Angélica mis créditos de carbono en forma de bonos climáticos o bonos verdes. Pero yo tengo la obligación de cuidar mis 4 metros cúbicos de verde, porque si no viene María Angélica y me demanda. Les doy un ejemplo más claro. Cuando el presidente Macron se preocupó porque se estaba quemando la Amazonía, no se estaba preocupando porque se quemaba el pulmón del planeta, sino porque se le estaban quemando sus bonos verdes. Así de feo es, perdónenme. Claro. Muy bien, a ver si hay otra. No hay. Sí, acá acotan que sería interesante y más transparente que en esa plataforma se genere un espacio para que los ciudadanos hagan denuncias, incluso con imágenes. Sí, porque hay mucha mentira alrededor de esto, desde cómo se cuentan los espacios verdes hasta lo que llamamos verde, hasta una vereda extendida que en realidad tiene cemento abajo. Hay mucho de maquillaje. Y voy a contar una experiencia personal, si me permiten. Sí. Yo recibí notificaciones, si se quiere, voy a ser general, sobre mis 50 metros cuadrados de espacios verdes en mi terraza verde, que hace muchos años funciona, me provee una enorme cantidad de bienes y servicios ambientales. Dije que no era solo comida, yo obtengo 10 kilos de comida por metro cuadrado. Pero no es solo eso, sino otras cosas. Yo capturo dióxido de carbono, creo suelo a través de compostaje, una enorme cantidad de bienes y servicios ambientales que no viene al caso. Yo he recibido la propuesta, si se quiere, para ser amable, de incorporar mi espacio verde, que lo gestiono con mi esfuerzo y mis horas de trabajo, mis semillas, mi tierra, mi factura de agua, a incorporarla al capital del espacio verde de la ciudad. No, porque es mío. Y seguramente estarán contabilizando también los espacios privados verdes de gestión
privada como espacios verdes, y habría que averiguarlo. Sí. Sí, porque eso está relacionado con que una cosa que yo también quería comentar es que cuando hablan de infraestructura verde urbana hacen mucho hincapié, he ido a algún foro de cambio climático en la legislatura, hacen mucho hincapié en los techos verdes. De hecho, de la gente que hizo esa conferencia, creo que eran 5 personas, uno era techos verdes, otro era una empresa de flores para sembrar en las terrazas, o sea que de alguna manera pretenden ver cómo manejan esto para el negocio. Y es más, digamos, un negocio más grande es una terraza verde que un biocorredor en el Río de la Plata, por ejemplo, en la ribera del Río de la Plata. Entonces, una cosa muy interesante es que no se contabiliza que los problemas ambientales y la destrucción ambiental las pagamos todos después, no las paga la empresa. Las empresas de mega minería, por ejemplo, que dejan un desastre, eso lo pagamos nosotros y lo pagamos también en salud pública. Eso es lo que no se termina de entender. Me parece que está bueno que cada vez seamos Hoy, más eficientes en la comunicación. sí, y más efectivos también, porque hay que comunicar y comunicar y comunicar y que estas cosas se sepan. Por ejemplo, esas empresas mineras que son contaminantes tienen bonos de carbono de otros lugares del mundo. Por ejemplo, Ecuador. Por ejemplo, Ecuador. Que son permisos para contaminar, en realidad. Se transforman en permisos para contaminar. ¿Sí? Claro, sí. Así es. A ver, Guillermo Rey siempre comenta de los canteros que se hicieron sobre la calle Centenera y Bonifacio en la Comuna 6, se hicieron con el contrapiso, solo sacaron las baldosas. Ezequiel Coló pregunta, tengo techos verdes, captura de agua, hago compostaje y separación de residuos, entre otras cosas. ¿Hay un método para que se favorezca este tipo de métodos en la ciudad y se propague al resto de la ciudad para mejorar calidad y, por supuesto, reducir impuestos? Había un proyecto de resolución para legislar y regular todo esto y conceder exenciones en el ABL a las personas que verdeamos techos y coloreamos el alma, como digo yo. Pero como eso significaba para el erario público una menor recaudación, la norma, que es hermosa, está sin reglamentar. Hubiera sido hermoso. Bueno, es hermosa. Es hermosa. ¿Algún otro comentario? Si quieren abrir sus micrófonos, algún comentario, alguna pregunta. Veo que está Alcira ahí. Ahí está Alcira. Así que... Lo mío es la salud, para los que no me conocen. Soy médica en medicina preventiva y en epidemiología, ahora jubilada, pero bueno, valoro, sé muy bien de todo lo que provee el follaje de un árbol, todo lo que es ese intercambio que tenemos de gases tóxicos y esos gases liberados saludables, y todo lo que es la sombra y lo que hace para contraponer. Pobrecitos, deben estar agobiados. Todo esto de lo que son las islas de calor, más las mutilaciones, realmente es un martirio Sí. para ellos y para nosotros. Nos Sí. están martirizando, nos están haciendo difícil todo el tema de vida saludable. Eso influye. Como vos decías, María Angélica, después todos los daños de todo tipo los pagamos todos con nuestro erario, todos los errores que cometen los estados respecto a las malas legislaciones, lo que permiten, lo que miran para el otro lado, lo que no controlan, y nosotros también lo pagamos en calidad de vida, también lo pagamos en calidad, ¿viste? Falta de lugares acogedores para el encuentro. Está aprobado todos esos paseos por lugares verdes, por bosques verdes, todo lo que influye en el psiquismo y en el ánimo y en el físico, en la parte de oxigenación del individuo, el confort. La sensación de confort se acumula.
los daños se acumulan y los bienestares también se acumulan. Está bueno. Así que Bueno. gracias a las dos. Gracias. Entré tarde, pero gracias. Igual Alcira está todo va a estar en nuestro canal de YouTube, si querés difundirlo. No en la página, sino en el canal de YouTube, que todavía me parece que no lo conoces. Me equivoqué, sí. Bueno, inmensas gracias a Graciela, realmente fue brillante, me encantó y además muy cálida. Creo que junta el conocimiento académico con un gran respeto y un gran amor a la vida, así que eso te lo agradezco. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia, por escuchar todo, y vuelvo a repetir que la información tiene que circular, por lo tanto está disponible para todos ustedes y no hay nada restrictivo. En lo que tiene que ver conmigo voy a facilitar todo esto, queda a disposición de María Angélica, se comunican con ella vía mail, con el mismo mail con el que se inscribieron a esta charla y van a obtener la información que desean, e incluso si desean alguna adicional que está dentro de mis posibilidades y la tengo, sin ningún problema, a disposición de todos ustedes. Bien. Gracias, María Angélica. Muchas gracias. A ustedes. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.